En nuestro país no se da mucho la figura de los derechos de imagen, ¿verdad? Como sí se da a nivel internacional. ¿Qué te parece ese tema? ¿Crees que es un tema que el jugador se ha ganado ese derecho? Que no solamente tenga que compartir ese derecho de imagen con el club con que él juega, sino que le ha permitido a las grandes figuras tener su propio portafolio de clientes y empezar a vender su marca como jugador. Sí, sí hay un derecho de imagen y sí hay un derecho de formación. Inclusive yo cuando estuve en la federación tuvimos que sentarnos a revisar porque vino aquel caso Campbell, el de Campbell que estaban reclamando y bueno, comenzamos a revisar porque no era lo mismo lo que invertía la Alajuela, Saprissa, que lo que invertía un equipo fuera del Valle Central en jugadores en formación. Entonces, a la hora de tasar los derechos de formación de un jugador no era justo que, no sé, voy a decirle, un equipo del Pacífico cobrara lo mismo por formación que un equipo del Valle como Alajuela o Saprissa. ¿Por qué? ¿Por las condiciones en que entrenan o se forman? Sí, porque ahí, digamos, cuando nosotros comenzamos, y precisamente para ser muy justos, a sacar costos, nos sentamos, por ejemplo, con la gente de Alajuela, y entonces comenzamos a detallar todo lo que era, desde que el niño entraba a las ligas menores, o sea, el equipo más básico de formación, cuánto invertían en buses, zapatos, todo lo que le dieran para que ese jugador fuera creciendo a través de los diferentes niveles de la organización hasta que llegara a debutar en la primera división. Jamás era lo mismo que un equipo fuera del Valle o fuera de estos dos equipos como la Alajuela y Saprissa. De ahí Heredia invertía menos, Cartago menos y los otros equipos todavía menos. Entonces, eso ahí lo constatamos y nos dimos cuenta que no podía ser jamás igual el cobro de derechos de formación para un jugador que se formaba, no sé, en un puerto, por ejemplo, a un jugador que se formaba en Alajuela o en Saprissa. Ese cálculo del derecho de formación tiene un valor numérico. ¿Cómo lo sacan? Bueno, es que eso es un tema muy, muy controversial. Es muy Nosotros, subjetivo. no es subjetivo, es que es un tema inherente del negocio del fútbol. No es lo mismo, vamos a ver, si usted trabaja en una empresa comercial que produce un tipo de producto, usted saca sus costos del, no sé, voy a decir, un producto enlatado, de lata, de proceso, de lo que vaya adentro, de los proveedores que le venden, o sea, usted Mucho hace más toda la cadena de fácil. suministros, saca los costos de producción, de comercialización y la ganancia de utilidad. En fútbol es muy diferente. En fútbol usted puede tener un centro de alto rendimiento que produce, digamos, jugadores, pero no puedes calcular en base a lo que ese jugador va comiéndose en toda esa formación. Por una sencilla razón, porque no es solo un jugador el que entra abajo, son montones de jugadores. Entonces vas haciendo una pirámide y ahí va viendo una selección y esos costos van en función de esa pirámide. Es un poquito complicado y hay que entenderlo bien. Entonces, a veces los clubes, a mí me pasó una vez que con un amigo que era directivo, con la venta de unos jugadores creía que habían ganado y nos sentamos, porque ya yo había tenido la experiencia de la federación, nos sentamos y se dio cuenta que No era tan así. que estaban detrás, estaban muy abajo de los costos de producción y aquí son muy caros. Producir un jugador aquí, si usted se sienta con letra fina, con un lápiz en fino, es bien caro. ¿Por Producir. qué? Porque ese jugador se come muchos costos que han ido dejando otros. Es que eso hay que comenzarlo a armar bien y Ajá. sentarse a ver bien. Y no todos llegan. O sea, usted tiene un ingreso de, voy a Cien por decirle, ciento y al final voy a terminan. decirle, vamos a poner un número. Usted hizo reclutamiento, visorías y escogió 20 jugadores. De esos 20 jugadores llegará uno. Claro, Sí, en buena medida. claro. Entonces, ahí hay mucho gasto que se pierde en el proceso. Se va Entonces hay diluyendo. que irlo revisando, hay que ir viendo
y al final ese jugador tiene un valor. Y sobre ese valor usted dice, bueno, me costó esto, yo tengo que venderlo en tanto porque de eso agarro para seguir inyectando. Esa es la lógica de ese negocio. Entonces, por ejemplo, a mí me ofrecieron un trabajo en uno de los centros de alto rendimiento y cuando estaban construyéndolo, yo les dije, ¿cuál es la idea? No, formar jugadores y en 7 años tener o en 5 años tener jugadores en venta en el mercado, pero hay varias cosas. Una, y que ese centro se mantenía con pura publicidad. Entonces yo le dije a la persona que me invitó, le dije, usted puede forrar esto en rótulos, si tiene patrocinador, porque ahora con el COVID Terrible, ¿eh? está difícil la cosa, pero usted puede forrar esto en rótulos. No le va a dar para mantener ese proyecto. Se va a ir cayendo porque esos centros de alto rendimiento tienen muchos costos de mantenimiento. Usted necesita ingenieros de planta, los ingenieros te cobran, o sea, tienes que comenzar a sumar las canchas, la rotación, la planificación, o sea, va un montón de cosas detrás de eso que es un montón de costos. Y la única justificación es la venta de jugadores. Y hoy en día pasa otra cosa con la venta de jugadores, que los mercados se restringieron. O sea, ya usted no vende como se vendió Froilán en 3,5 millones. Ojalá pasara eso hoy. Claro. O en 5 millones. Yo no sé todavía cuánto fue la venta real de Froilán. Uno ve la MLS y no compra jugadores más de $1 millón. O sea, de lo que he sabido, los jugadores mejor que se fueron de aquí no fueron por más de $800,000. México no te compra hoy un jugador de acá, prefiere comprar de Argentina. Claro. Nuestra competencia no tiene la credibilidad que tiene la competencia argentina, o sea, juega Suramericana o Libertadores y entonces eso tira mucho el valor para arriba. Hoy el valor del jugador está en función de la competencia que tenga. Entonces, nosotros podemos tener aquí muy buena infraestructura, pero si no hay buena competencia, el jugador no va a adquirir el valor que tal vez pueda tener. Buen detalle ese. Muy bien, estamos conversando con Álvaro Mesén, ex guardameta de Liga Deportiva Alajuelenses. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.